Reflexión Evangelio, miércoles 11 de septiembre de 2019. Lucas 6, del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reinarán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Hay que decir varias cosas referente a este texto que se nos presenta en el Evangelio de Lucas para el día de hoy. Y esto tiene que ver con el tema también de esas bienaventuranzas. Recordemos que las bienaventuranzas, inicialmente desde el Evangelio de Mateo, es la nueva ley, es la ley auténtica que está basada realmente en el estilo nuevo que se espera de un creyente, de un cristiano. Estas bienaventuranzas pues quieren emular el mandamiento nuevo, el mandamiento primero, que es el de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Jesús vuelve a recordarles y dice que levantando los ojos hacia sus discípulos, siempre Jesús está dirigiendo en Lucas concretamente a los discípulos. En Mateo también. En Mateo la gente piensa que el sermón del monte es para la muchedumbre, no, es para los discípulos. Porque realmente no se puede entender o vivir una experiencia de Dios si no se hace desde el ser discípulo, desde el seguir a Jesús. Por eso Él siempre los mira, les habla, se vuelve hacia ellos. Y dice: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. El pobre, pues obviamente que aquí Lucas se lo está presentando desde dos perspectivas. Una, que es el tema de lo material, obviamente, de aquellos que han sido marginados, excluidos. Pero también está hablando de los pobres en el espíritu. Y esos pobres en el espíritu, ¿quiénes son? Son aquellos que han descubierto que Dios es lo primero, que Dios es lo más importante, que Dios es quien realmente le da sentido a la existencia. Por eso de ellos es el reino de los cielos. Tanto a los pobres materialmente como a aquellos pobres de espíritu. A veces hemos confundido y a veces que la gente dice en el arco popular, es que pobrecito es un pobre de espíritu, queriendo decir que es una persona que no tiene aliento, que no, el pobre de espíritu en la Biblia es aquel que ha descubierto realmente que su necesidad primaria es Dios. Su relación con Él es fundamental, su relación con Él es necesaria, por lo tanto busca acrecentarla. El reino de Dios es para quienes lo viven así. Y esas bienaventuranzas que parecieran ser, uno dice, bueno, pero ¿cómo así que bienaventurados los pobres? Es decir, y eso que también, eso sirvió para que en muchos tiempos a los pobres se les hiciera creer que, pues que era una bendición y que además de eso, pues era lo que Dios quería. Pero no, Dios no estaba hablando de eso. Dice también, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Y quedarán saciados del pan material, pero también quedarán saciados del pan de la palabra. Quedarán saciados de todo lo bueno que Dios tiene para ellos. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Y esto también implica poder descubrir realmente que en los momentos de sufrimiento y en los momentos de alegría, Dios debe estar presente. Dios se manifiesta y es saber descubrir realmente cómo Dios se va revelando en todos esos instantes, en todos esos momentos. También dice bienaventurados cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y los proscriban por causa del Hijo del Hombre. Realmente eso no se puede entender sino en la medida en que se comprende que si a Jesús lo trataron tan mal, pues aquellos que han decidido seguirlo también correrán la misma suerte. Y pues obviamente la gente, ante un cristiano de verdad, la gente los ataca, lo cuestiona, busca la manera de hacerlo caer, como lo hacían los fariseos y los escribas con Jesús. Entonces, un discípulo realmente tiene que estar dispuesto, a veces nos cuesta y nos cuesta muchísimo, que nos injurien, que nos calumnien, que nos maltraten, que nos persigan. Nos da rabia, preguntamos por qué. Y lo digo por experiencia propia. Uno dice, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué pasó? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y dice, alégrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo. Es decir, ahí hay que saber también entender que Dios lo que nos está invitando es a tener una vida lo más correcta posible y que también
sabiendo que ser cristiano, ser seguidor de Jesús, nos va a acarrear problemas, pues saber enfrentarlos, dejar que Dios nos ayude y que Dios nos oriente a cómo enfrentar la vida frente a esas circunstancias. Porque siempre ser cristiano será difícil en cualquier ámbito en el que uno se desenvuelva, en el trabajo, con los compañeros, en la universidad, en el estudio, en donde quiera que uno esté. Siempre será difícil porque pues, la gente no va a procurar realmente que uno se sienta feliz, sino que uno a veces, pues obviamente le ponen la cascarita para ver si este realmente es un buen cristiano. A veces se toman el trabajo de ponerlo uno a prueba. Entonces es en eso donde nosotros tenemos que, dice, alegrarnos y saltar de gozo, porque entendemos que el sufrimiento de una u otra manera también es parte del camino para llegar a la vida eterna, porque no va a ser fácil, no va a ser fácil. Por eso mucha gente se queda en el camino, por eso a veces nos vamos quedando rezagados. Dice finalmente, eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que están saciados porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen porque harán duelo y llorarán. Ahí, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. En contraposición a las bienaventuranzas, Jesús va a presentar unos ayes en contra de los ricos. Y los ricos entendiendo que rico no solo es el que tiene cosas materiales, cosas, riquezas, es aquel que se apega a ellas. Por eso también puede haber un pobre rico, ¿sabes? Porque hay muchos pobres, muchos que no teniendo tantas cosas, se apegan a todo. Se apegan a lo mínimo que tienen, a las personas, a las relaciones, a todo. Entonces, nosotros estamos invitados a descubrir que también podemos caer en el tema de ser ricos, porque nos apegamos a cuántos apegos no tenemos. Y aquí realmente Jesús comienza y lo termina diciendo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Es decir, eh, a los profetas, a los verdaderos, pues se les atacaba, se les acusaba. Por hablar en nombre de Dios se les cuestionaba. Y pues obviamente se les hacía la vida de cuadrito. Por eso también casi todos los profetas fueron muertos, fueron asesinados, porque el pueblo no quería escuchar, o los reyes, o los sacerdotes, los levitas no querían escuchar. Lo mismo que pasó con Jesús, no querían escuchar la verdad de Dios, y por lo tanto eso nos puede pasar. Así que nosotros tenemos que buscar ese equilibrio en cuanto al ser pobres en el espíritu, y ojalá si fuéramos ricos, apegados a Dios. Es decir, que Dios fuera lo más importante, pero no es así. Y Dios, y lo que está diciendo aquí el Evangelio por medio de Jesús es que eh, en la vida presente tenemos momentos, sí, de plenitud, de gozo, pero que al final no nos llevan a esa verdadera alegría, ese gozo en el Señor, sino que con el paso del tiempo nos roban la paz. Entonces, pareciera mentira, pero el sufrimiento nos va enseñando a tener paciencia, a saber enfrentar los problemas, a saber vivir realmente como un discípulo de Jesús, siguiendo los pasos del Maestro, tratando de llevar adelante una vida coherente, un ministerio que realmente sirva al mundo, a la sociedad, que realmente aporte. Mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a nosotros realmente considerarnos y trabajar por ser esos pobres en el espíritu que viven constantemente buscando la presencia de Dios en sus vidas. También que podamos, si hay apegos en nuestra vida, si hay riquezas, esas riquezas y esas cosas, que podamos colocarlas en el lugar que corresponde, que nos sirvan para servir, que nos sirvan para crecer, que nos sirvan para colaborar y apoyar. Pero no nos apeguemos a las riquezas, a las cosas, ni a las personas, porque tarde que temprano nos van a llevar al sufrimiento. Cuando uno se apega a las cosas, sufre. Cuando uno se apega a lo material, a las personas, sufre. Por eso, en la libertad que Dios nos ha enseñado, tenemos que aprender a vivir en ella. Y realmente desprendidos y renunciando a muchas cosas, podremos encontrarle sentido a un verdadero caminar cristiano. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.